3, 2, 1, acción. Señores y señoras, chicos y chicas, familia bonita, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast, su podcast favorito, pero poco escuchado todavía, o esperemos de que en el futuro sea más escuchado. Cicatrices, cicatrices. Y pues nada, antes de pasar a presentarles a la persona, al invitado del día de hoy, quiero invitarlos a que vayan y se suscriban a todas mis redes sociales, a Facebook, a Instagram, a TikTok, a YouTube y a Spotify también, que es donde sale el audio cada lunes, el video el miércoles en YouTube. Así que pues por ahí vamos a estar en todas las redes sociales. Y pues nada, yo soy Milton Antonio y déjenme presentarles pues ya de entrada al invitado del día de hoy, con el cual voy a estar hablando varias cositas buenas, interesantes, que muchos a lo mejor se van a sentir, ¿cómo se dice? Se van a sentir que les estamos hablando directamente a ellos. A lo mejor algo otros se van a enojar con lo que hablemos aquí. Yo estoy más que seguro de eso, porque hay cada persona, ¿no? Cada individuo ahí que va a estar viendo esto. Pero nada, Irving Camacho, bienvenido. Mucho gusto de estar aquí. Me gusta ver cómo tienes aquí detrás, todo bien arregladito, muy, ¿cómo se dice? Muy alucinado. Muy lleno de bolitas así de Navidad. Creo que ya son bolitas de Navidad, ¿no? Me adelanté. Ya. Y Halloween también. Ya viene es Halloween. Entonces... esperemos que salga para Navidad. ¿Ya? Sí, el podcast. Nosotros los latinos siempre nos quedamos con las luces puestas en las casas hasta de una Navidad hasta la próxima Navidad. Entonces aquí creo que va a quedar aquí para siempre. Esperemos de que pronto no lo cambiemos, porque sí hay que comprar más y luego renovarse. Esperemos que duren ahí por... Y estabas diciendo que ya has gastado mucho dinero con todo, con mucho dinero. Las cámaras, los micrófonos y todo. Entonces ya tienes que guardar más dinero ahora para poder comprar más cosas, ¿verdad? Exactamente, cosas que en realidad van a decorar más esto y que nos van a sentir más como en casa, ¿no? Porque tienes que, para hacer un podcast, tienes un podcast, por supuesto, y tienes que hacer sentir a la gente como en casa, relajados, tranquilos, que saquen chisme y todo también, ¿por qué no? De vez en cuando hay personas que sí se les... Betty se viene acá conmigo y esa se desarma aquí también. Saludos a Betty. Saludos a Betty. Pero bueno, bienvenido una vez más. Gracias. Vamos a estar hablando acerca de, no sé, de unos cambios, por ejemplo, de cuando nos venimos de nuestros países, llegamos al país de Estados Unidos. Cambios que todos los niños o quizás adultos también tienen en su momento. Vamos a estar hablando un poco de política también, ya que tú has estado o estás todavía un poco involucrado en esos temas, en ese ambiente. Irving, ¿tú de dónde eres? Mexicano, ¿no? Sí, mis papás son de Chupicuara, Guanajuato, México. Y yo nací en Salinas, California. California. ¿Viviste por cuánto tiempo allá? Hasta los 10 años. Nos movimos para acá, para Kansas, a los 10 años. Wow. Yeah. ¿Cuántos hermanos tienes? Solamente una hermana. No, eres feliz, hombre de Dios. No sé, creo que por eso también salí muy, ¿cómo se dice? Sensible. Ok. Por vivir con una hermana y edad, y uno como que está más cerca de sus sentimientos y puede hablar un poco más claro y sentirse a gusto hablando sobre sus sentimientos, ¿verdad? Sin problema al decir las cosas como aunque muchas veces muchos hombres lo ven como que no deben, no tienen como un derecho del poder ser un poco sensibles. Y yo desde que era niño siempre hablo de lo que pienso, lo que siento. Y a veces la gente dice, pues, ¿por qué estás hablando sobre el amor o cualquier cosa? Sí. Desde eso es cosa de mujeres. o de tus sentimientos, o por qué estás llorando, o todas esas cosas. Pero a mí es algo normal. Fíjate que yo casi no lloro. ¿Oh, en serio? En serio, no sé. Creo que soy muy de llorar a solas. Ajá. Pero como de enfrente de persona es como que, ay, no, me van a ver. No sé. Yo no puedo llorar a veces. Ok. Es que no quiera, a veces yo quiero llorar. Estoy mirando películas y Mayra está llorando. Es como un río de lágrimas y yo estoy intentando querer llorar. ¿Y tú? Pero no puedo. Pero lo más raro es cuando veo documentales de deportes. Y ahí lloras. Es una historia muy intensa de una persona que superó. Y ahí es cuando a veces lloro. Y Mayra dice, acabamos de ver una película de un niño que se murió. Y no lloraste. Y una persona ganó una medalla olímpica. Y tú llorando. Y eso está llorando. No, fíjate que a lo mejor tú sabes esto. Yo he andado como en muchos retiros de la iglesia. Y no sé si tú tengas la experiencia, pero muchas veces, en la mayoría de retiros de la iglesia,
Es el 80% del tiempo del retiro es estar chille y chille ahí, Yeah. por cualquier cosa. Que tu papá lloras, que tu mamá lloras, tus hermanos lloras, tu abuela lloras. Lloras por todo y por nada a la misma vez. Y yo no. Ujú. Yo era así como que veía a todos llorando y yo así como por igual me gustaría llorar, quiero llorar, quiero llorar. Pero no sé, creo que a lo mejor en esa parte sí soy muy insensible. ¿Y nunca pensaste que a lo mejor la gente estaba pensando de ti, oh, esta persona no tiene sentimientos, no tiene, como que no tiene Pues corazón? es que porque no lo han pensado, sino que me lo han dicho. Ah, ¿en Me serio? lo han dicho directamente. Mm, Ya, sí me lo han dicho mis amigos. Es como que no, nunca te hemos visto llorar. mm, O sea, no sé a qué se deba, no es que reprima sentimientos, pero ya. tampoco soy como mucho de... A veces yo me hago llorar porque a veces hay cosas en la vida que pasan y es algo sentimental y dices, no, esta vez voy a ponerme a escuchar música que me va a hacer llorar. Ok. O pensar y Ujú. combinar las dos cosas, pensamientos y música. Y a veces sí salen las lágrimas de esta manera, ¿verdad? Pero mi forma de pensar es muy difícil de hacerme llorar a mí. Ya, creo Ya. que es una de las cosas, bueno, no sé si sepas, pero estuve por un tiempo en taller de teatro y Ya. era una de las cosas que más me costaba. Ujú. Era y luego el muchacho el director así como que llore. Y yo así como que, no, es que no puedo. Pero así es muy complicado, yo soy muy, muy difícil para llorar. Y hablando de llorar, yo creo que muchos de los que lloran son como por ejemplo, tú eres nacido acá, pero conoces muchas personas que han inmigrado de otros países, ¿no? México, El Salvador, sea Honduras, de donde sea. Y tienes como mucha relación con personas así como nosotros que hemos inmigrado para este país. ¿Y qué piensas tú? Porque tú has estado dentro de la política y has como abrazado muchísimo a estas personas y has apoyado muchísimo esto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves porque un niño pequeño pues no va a pedir ser traído a este país? Me explico, cambiar de ambiente o cambiar de amigos. Dejar a lo mejor a muchos de ellos dejan a sus hermanos, sus papás, diferentes historias. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú? ¿Será culpa de que nosotros los adultos estamos forzando a los niños a hacer algo que en realidad no quieren? No creo que es culpa de nadie, honestamente. Las familias quieren el mejor futuro para sus hijos, ¿verdad? Tú sabes eso. Pero obviamente el país, a veces el liderazgo del país lo va a hacer como que, oh, es culpa de los papás. Siempre buscando un culpable. Porque este niño tenía 3 años, pero Sí, no sí. toman en cuenta las acciones que este país tomó que afectó a ese país. Hemos ido a San Salvador, hemos ido a México, hemos ido a todos esos países a causar daño allá. Y había tiempos en este país también que el gobierno iba para México para traerse a gente a trabajar los files en California. Mi abuelito incluido. Ok. Entonces el país quería que venía gente para acá. Entonces cuando empezaron ese tipo de iniciativa y ahora los mexicanos se quieren venir para acá, entonces ¿por qué los puedes culpar? ¿Verdad? Especialmente con tanto cosa que esté pasando en esos países natales y gente está en peligro. Exacto, eso iba, que muchas veces no es tanto por la falta de dinero, porque muchas veces sí somos países pobres y a lo mejor la economía está bien jodida a veces, Yeah. pero muchos no es por dinero, muchos es porque la mafia o porque personas que te han amenazado, los han amenazado, es como tengo que correr de aquí, tengo que huir de aquí para buscar refugio en otro país, y pues todo el mundo se viene a Estados Unidos, pues ¿por qué no, no? O sea, ¿por qué no buscar el refugio en donde todos van? Algo debe de haber ahí. Ya, es algo de que tengo esta plática con mi esposa mucho, Mayra, y ella me dice que siempre tratan de buscar al culpable, ¿verdad? Y especialmente en la situación de ella tiene DACA, ella está bajo DACA, ¿verdad? Ok. Entonces en su situación hay muchas veces que dicen, oh, tú no tuviste la culpa, tú viniste cuando tenías 3 años, es culpa de tus papás. Pero culpa de querer Siempre venir a un buscar un país culpable. y querer tener un mejor futuro para sus niños y querer correr del peligro que hay en el país. Eso no creo que sea algo de que Sí. tenemos que culpar a alguien, ¿verdad? Y ahí creo que no es, porque muchas veces lo vemos como por ejemplo dices, es culpa de los papás, pero no vemos detrás el sacrificio, por ejemplo, por decirlo de esa manera, el sacrificio que hay de parte de un papá o de una mamá al decidir muchas veces dejar a sus hijos y otras veces traérselos bueno, sí, no puedo decir sin pensar, pero sí pensando en que a lo mejor no puedes llegar vivo.
Ya, ese es un peligro. Mucha gente se muere en el desierto, se mueren en las fronteras, se mueren por diferentes cosas, porque a veces se involucran los carteles, diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, es un riesgo traer a un niño para acá en este país, pero al final del día creo que mucha gente piensa que al final va a ser la mejor opción para ellos, para sus hijos, para su futuro. Sí, creo que de alguna manera, pues, hemos encontrado, y digo hemos porque pues yo creo que todos estamos en la misma situación o situaciones similares. Creo que todos hemos encontrado un refugio aquí, ¿no? Y fíjate que yo en lo personal muchas veces me da como ese, no sé si enojo por así decirlo, pero hay muchos hermanos latinos que muchas veces nos quejamos del país. Like, nos quejamos de que el país no nos da esto, que el país no nos da lo otro, pero seguimos aquí. O sea, seguimos bajo el mismo techo. O sea, seguimos, nos quiera o no quiera, nos sigue dando de comer. Sí. Nos sigue dando de comer. O, por ejemplo, he visto muchas veces el 4 de julio, que muchas veces dicen, pero ¿por qué celebran el 4 de julio si no son americanos? Y todo este rollo. Y es como que estamos aquí. O sea, si no fuera aquí, no sé, ¿qué sería de nosotros? De alguna u otra manera el destino nos trajo aquí. Quizá no tenemos un documentos en donde diga que somos de aquí, pero es nuestra casa. Se convirtió en casa. Yo pienso un poquito más diferente de eso, ¿no? Porque yo entiendo a veces cuando la gente dice que no se siente a gusto celebrando esos diferentes holidays. Sí. Días de festivos, ¿verdad? Porque, mira, por ejemplo, si te pones a pensar en la comunidad African American, la raza negra aquí en este país, muchas de las cosas que dicen aquí en el país de tener libertad, de tener de las canciones que hacen para este país, fueron hechas en tiempos donde hubo esclavitud. Sí. Entonces la libertad que existe para americanos o que esas canciones o estos días festivos hablaban, no los incluía a ellos. Entonces, de esa manera yo creo que ellos sí tienen derecho de decir eso porque la situación es diferente de que nosotros. Pero también yo lo que es el 4 de julio, yo además estoy feliz de poder pasar tiempo con mi familia. Entonces, la carne asada. Entonces, para mí no es cosa de que 4 de julio. Tomarlo tan a pecho, ¿no? Sí. Yo soy americano, ¿verdad? Pero también veo que gente tiene razón porque a lo mejor no se sienten a gusto con esos días festivos. Y no los juzgo a ellos, pero sí hay gente que quiere celebrar con sus familias y quiere ponerse sus camisas de banderas o cualquier cosa. Tampoco... no es mi rollo ahora, ¿verdad? Cuando era más joven sí era mi rollo. No es mi rollo ahorita, pero... Que si están felices, pues déjalos. No están haciendo daño a nadie. Be happy. Don't go be happy. Con que alguien esté haciendo algo que esté feliz ellos, pero que no estén dañando a nadie... Y creo que es el punto, ¿no? O sea, es una de las razones por las que venimos aquí también, para ser felices de alguna u otra manera. Es lo que nos hace felices. Y pues nada, volviendo a lo que hablamos al principio. Tú que has tenido como ese contacto con personas que han inmigrado acá. Yeah. O como Mayra, por ejemplo, que ella inmigró de pequeña, me imagino, a este país. Sí. ¿Has tenido tú como esa cercanía con niños, por ejemplo, que acaban de llegar de otros países? ¿Cómo la viven? Mira, la cosa, a veces oye como que estoy enojado de que me pase esto, pero no estoy enojado, es que a veces me frustra y a veces no tengo todo el tiempo para poder hacer todo lo que quiero hacer para ayudar a la gente, ¿verdad? Pero sí, porque la gente me ve como un recurso en la comunidad, porque he estado organizando unas comunidades inmigrantes indocumentadas ya por 13 años. A veces me mandan mensajes por Facebook diciéndome, hey, llegó esta familia, acaban de venir de este país, no tienen lugar. Acabo de recibir un mensaje ayer, así. Okay. Y voy a comunicarme con esa persona mañana. Me dijeron, acaba de llegar esta familia, tienen niños, no tienen lugar para que quedarse, ¿tienes algún recurso, alguna persona con quien puedan hablar? Ayudar? Y yo he ido a casas, he ido a apartamentos de muchas de esas familias que llegan a la casa de un familiar o de alguna persona buena en la comunidad que los quiso tener en su casa. Intentar ayudarlos, ¿verdad? Yo no soy organización de sin fines de lucro y a mí no me pagan para hacer eso. A veces no tengo tiempo. Ahorita tengo mi trabajo. Dinero para poder andar ayudando. Tengo mi trabajo. Estoy en la Universidad de Arkansas ahorita. Y también tengo un matrimonio. Tengo un perrito. Tengo muchas cosas, ¿verdad? Pero uno lo que puede hacer es pensar, ok, yo no soy la única persona que puede ayudar. ¿A quién conozco que pueda ayudar a esta persona mejor?
Entonces ya soy mejor en hacer eso. Antes no era bueno en hacer eso. Yo quería ayudar a toda la gente. Y lo que pasa es que yo me quemo. Porque yo me canso. Y yo no hago lo que tengo que hacer para mi propia vida. Lo que es escuela o cualquier cosa. Entonces ahora ya tengo un sistema mejor. Cuando alguien necesita ayuda, ya sea alguien que le pueda ayudar mejor que yo. Sí, como grupos, ¿no? Si yo los mando a los diferentes lugares o les ayudo. Pero sé que yo no soy el único. Y tengo que tengo que conectarme con otra gente en la comunidad para poder asistir a esta gente correctamente. Y es que fíjate que esa es una de las cosas que es bonito también de nuestra comunidad latina, por así decirlo. Bueno, uno que otro americano también que le gusta mucho ayudar a latinos, ¿no? Que como latinos a lo mejor no conocemos a esas personas, pero por ejemplo tú que has andado muy involucrado, pues conoces ese tipo de gente de grupos, organizaciones de que ayudan y todo eso. Es como padre ver esa unión que existe dentro de nosotros como latinos, porque es difícil el tener como por ejemplo yo veo kermeses. Ves que hay kermeses todos los fines de semana casi ayudando gente y la gente se une, ya sea ayudando para dar de comer o yendo a comer también a los lugares. Es como ver como todo esto unido, es como de que qué bonito. Qué bonito que funciona así. Porque me gustaba esa frase. Creo que había una organización, no sé si todavía está activa aquí localmente, pero se llamaba, ¿cómo se decía? Un día para mí, un día hoy por ti, mañana por mí. Hoy por ti, mañana por mí. Esa frase está muy bonito, ¿verdad? Porque si a cualquier persona nos puede pasar algo, ¿verdad? Hay muchas enfermedades, hay muchas cosas que pueden pasar, accidentes, y no que ayudar a la gente porque un día nos a lo mejor vamos a necesitar la ayuda a nosotros, pero saber de que uno está ayudando a alguien con intenciones buenas, y si algún día le pasa algo a uno, que también estén ahí para ayudarle, se siente bonito y es cosa bonita. Pero sí hay mucha gente buena en la comunidad que siempre, hablando de la gente americana, yo cada año hago una beca para la gente de DACA, para poder ayudar a gente con pagar su permiso de trabajo, porque es ¿qué son? $495 o $65, es mucho dinero para alguien pagar. Entonces hacemos becas y mucha de la gente, creo que la mayoría de la gente que dona es gente americana. ¿Verdad? Porque la gente que yo contacto es gente de dinero, es gente que son doctores o tienen su propia negocio y podemos recaudar miles y miles de dólares. Entonces es gente buena en la comunidad que a lo mejor no entienden la vida completamente de una persona indocumentada, pero entienden que tienen que ayudar y lo hacen. El punto, ¿no? Creo que entienden lo más primordial de todo el asunto, que es el que quieren ayudar, y no se fijan más bien, yo creo, en qué raza eres o qué es lo que necesitas, sino que lo voy a hacer porque lo quiero hacer sin importar a quién tenga que ayudar. Y ellos entienden que tienen un privilegio, es un privilegio poder ser ciudadano, ¿verdad? Yo nunca tuve que batallar con agarrar mi licencia o agarrar una casa o poder recibir becas de escuela, y sé que la gente indocumentada no tenía ese beneficio. Esa oportunidad, ¿verdad? Entonces uno tiene que reconocer su privilegio y decir, ok, yo soy muy privilegiado, ¿qué puedo hacer yo para asegurar de que mi comunidad indocumentada tenga las mismas oportunidades que yo tengo? Y mucha gente hace eso. Sí. Ahora, vemos todos estos jóvenes que han venido de otros países, cómo funcionan hoy sí que los cambios de ambiente de cuando llegas de niño. De repente mis hermanos, por ejemplo, siempre hablo de mis hermanos en los podcasts, ¿no? Creo que porque los que más cercanos tengo. Pero mis hermanos, por ejemplo, llegaron de 6, 7 y 8 años. Y era chistoso como mis hermanos hablaban su experiencia del viaje acá, que tardaron un mes para llegar. Oh, wow. Y era como que sí, que nos escondían y que todo, o sea, la emoción de ellos, pero a la misma vez como que no captaban el peligro que habían pasado. Yeah. Y luego llegan a este país como muchos niños y comienzan a pelear con el idioma. Bueno, yo también por una parte también lo viví, lo sigo viviendo, ¿no? De vez en cuando. Pero es como el venir de hablar un solo idioma a tener que a fuerza volver como desde el principio y comenzar desde empezar desde cero. Empezar desde cero, y comenzar una nueva vida, comenzar a hacer nuevos amigos que no sabes de que muchas veces a lo mejor pasa el bullying, bendito bullying, que porque no sabes inglés. O porque como latinos somos muy, por así decirlo, jugamos mucho con el que eres mojado o el que eres mojarra. Pero hay muchas personas que les ofende eso. Comenzar a pelear con todo eso.
es complicado para un niño. Y mis hermanos recuerdo de que ellos sí se golpeaban a todo el mundo en la escuela. Hacían pleito por lo que sea, por todo. Pero sí, es muy complicado eso, y como mencionas tú, Mayra se vino muy pequeña, muchos amigos que yo tengo también le pasó lo mismo, y ver cómo ha cambiado la cosa porque por mucho tiempo no se tuvo la oportunidad, por así decirlo, de beneficiar a todos estos jóvenes y de repente llega DACA. De repente llega DACA, muchos lo lograron, muchos no, o por diferentes motivos no pudieron. Yeah. ¿Cómo fue que esto ayudó? Y sí que me imagino a muchísimos jóvenes. Sí. ¿Cómo fue que el impacto que esto tuvo con la gente que tú conocías? O por decirlo así, que con los que ibas a lo mejor en ese tiempo a la escuela, no sé todavía. No, sí. ¿Cómo cambió todo eso? Eso pasó en el 2012, ¿verdad? El presidente Obama pasó una orden ejecutiva que se llama Acción Diferida, DACA, y eso le daba la oportunidad a gente indocumentada que tenía que estar por algún punto en el país, no podía... Por ciertos años, ¿no? Sí, por ciertos años también, y también tenía que graduarse... creo que estaba en la high school, graduarse de la high school, tener un GED, diferentes cosas así, y les daba un permiso de trabajo, entonces para estar aquí legalmente. Y lo que eso creaba le daba la oportunidad a gente indocumentada poder por primera vez agarrar su licencia de conducir. Para empezar, ¿no? Que es lo primero que ocupas prácticamente aquí. Sí, para poder agarrar un trabajo, porque mucha gente estaba trabajando bajo la mesa. Sí. Y eso también es otro diferente factor, porque a veces restaurantes abusaban y era un gran problema, ¿verdad? Entonces todos mis mejores amigos eran indocumentados. Okay. Yo no los escogí, ¿verdad? Sí, pero sí. así funcionaban todos, casi todos de Guanajuato, ¿verdad? Okay. Casi todos de la caja. Saludos a los de la caja. Saludos a los de la caja, son mis compañeros. Y miraba algo simple como... Mira, tuve una experiencia. No voy a decir los nombres de los amigos, pero una vez fuimos a las películas. Okay. Y había una película, no sé si te acuerdas, si has escuchado la película Jackass. ¿Verdad? Donde hacen muchas cosas, se pegan. Sí. Entonces esta película iba a ser creo que la 3D, tercera dimensión. Y era rated R. ¿Verdad? Entonces tenías que tener 18 años para poder ir a verla. Entonces me acuerdo que yo fui con estos dos amigos. Teníamos como 19, 20 años. Creo, y a mí me dejaron entrar porque tenía mi ID. Y ellos no. Y a ellos no los dejaron porque no tenían ID y no querían tomar su matrícula tampoco. Okay. Y ellos se miraban más viejos que yo, ¿verdad? Tenían barba, todo. Y ya bien rucones y no los querían dejar entrar. Y ellos decían como que, eso no me afecta. Está bien, como que ni quería ver la película, ¿verdad? Pero yo me quedé pensando, dije, qué gacho, ¿verdad? Algo simple como que ir a ver una película y solamente porque no tienes identificación, una ID aquí o una licencia de conducir, no los dejaron entrar. Entonces, saber que cuando agarraron DACA, no solamente podían ir a ver cualquier película que quisieran ver, pero podían agarrar su licencia y también no tener el temor de que algún día los pare la policía y que sean deportados, ¿verdad? Porque había mucho tiempo que gente pensaba, y sí habían casos que gente los arrestaban y después los mandaban a la prisión a Luisiana y después su deportación, ¿verdad? La relación de lo que yo nunca hablo, pero la relación que yo tengo con lo que es la deportación, mi papá lo deportaron cuando yo tenía como 15, 14 años, ¿verdad? Entonces entendía y vi lo que causa la separación de familia cuando un papá no está... En carne propia, ¿no? Cuando un papá no está en un hogar. Sí. Era cómo sufre uno más como niño, entonces... Por eso yo como que, ¿cómo se dice? Me empaticé un poco más con lo que es la comunidad indocumentada porque miraba lo que me causó a mí y yo no quería que le pasara lo mismo a otra gente, ¿verdad? Porque es algo muy fuerte. Sí, y creo que creo que estás contestando un poco a la siguiente pregunta, cómo entraste a trabajar con todo esto o relacionarte con política. Y creo que tiene mucho que ver eso también por el que a lo mejor dijiste o dices, de alguna u otra forma tengo que hacer un cambio, ¿no? O ayudar. Porque entraste muy joven a la política. Sí, entonces mira, hay diferencia entre lo que es la política y lo que es el trabajo comunitario, ¿verdad? Okay. Entonces lo que es el DACA y todo eso, yo lo pongo más como trabajo comunitario. Sí, porque
todo es político. Sí. Al fin del día, cualquier cosa que tú digas, si dices yo apoyo a Biden, yo apoyo a Trump, aunque lo digas en tu casa, que nadie te está escuchando, es político. Política, sí. Y después, si eres un indocumentado en este país, tu existencia es política. Sí. Entonces, todo es político, pero lo que es el activismo, eso yo empecé cuando tenía 17 años. 17 años. Sí, yo iba a la escuela, high school, y hacía la Bulldog News. Era un reportero para la escuela. Ah, ok. Y yo ponía historias de inmigración. Ahí las metía a veces por escondidas, ¿verdad? Para informar a los estudiantes sobre lo que estaba pasando en la inmigración. ¿Por qué a escondidas? Porque no toda la gente en liderazgo querían que habláramos sobre cosas así. Ok, era como un tema muy fuerte. Bueno, sigue siendo, pero ya está un poco más abierto, ¿no? Mi maestra, ella quería que lo hiciera. Ella siempre ha sido alguien que ayuda a la gente indocumentada todo el tiempo, pero había gente más en la escuela que era más problema, ¿verdad? Y una amiga, Ámbar Méndez, se llama ella, ahora aquí es un realtor en el área, también y hace trabajo comunitario. Ella era la prima de mi vecina y un día miró las noticias y dijo, hey, nosotros organizamos en nuestra casa cada semana, tenemos un grupo que se llama The Arkansas Natural Dreamers. Los naturales de Arkansas, soñadores naturales de Arkansas. Sí. Y... Ay, acomoden ustedes las palabras. Sí. Y me dijo eso y fui un día a una junta que tenía en su casa y desde ese momento quedé sorprendido de cuánto me gustaba querer ayudar a la gente. Ok. Y desde ese momento nunca paré. Desde los 17 años para ahora que ya tengo 31, ya son 14 años. Pero la política empecé a los 24 años. A los 24 años que decidiste ir por un puesto, postularte para... Para representante del estado del Distrito 89 en Springdale. Ok, complicado nombre. Sí, es complicado, deja de eso, es complicado el nombre y recuerdo que yo no sabía absolutamente nada hasta una vez que fuiste con nosotros, no sé si con nosotros, con Betty y conmigo a lo que pensamos pero lo callamos. Ajá. Y comenzaste a hablar de todo esto y era como que, a ver, espérame, ¿todo esto existe? Yeah. Es como... Espérame, esta área aquí se llama así, la área de aquí de Springdale se llama de otra manera. Y era como, ¿cómo funciona? Y muchos no conocemos esa parte. Imagínate constantemente tener que explicárselo a la gente. Porque no solamente a la comunidad latina, no solamente le tienes que explicar que vayan a votar, le tienes que explicar para qué posición es y por qué el distrito está cortado así, y por qué es 89 y por qué vas a ser alcalde o vas a ser representante para Little Rock. Sí, porque mucha gente piensa eso. Mucha gente piensa eso. Es que va a ser alcalde de Arkansas. Ajá. Te quedas así como que, espérame, no, tampoco. Pues, es diferente. Sí, no te quieras aventar de presidente. Tenemos que conocer un poquitico. Tenemos que conocer un poquito cómo va funcionando todo esto, ¿no? Porque es como un árbol genealógico, pero de... Sí, y lo malo es que la otra gente, la gente que vota, que no somos nosotros, por lo que son los números, ellos pueden decidir nuestro futuro, decidir lo de las escuelas, decidir sobre reforma migratoria, porque nosotros no estamos educados en eso. Entonces, es difícil la gente que sí está involucrada para que pueda educar a todos, porque es mucho trabajo hacer eso, ¿verdad? Pero todos y no muchos lo quieren hacer. Sí, porque no nos pagan para hacer esto. Todo esto es voluntario. Ajá. Yo, todo lo que es la política, todo lo que he hecho, ha sido voluntario. Nadie me ha pagado para hacer. Exacto. Y a veces gente piensa que me están pagando, pero no. Es uno quiere educar a la comunidad, no solamente para que ellos corran, también para una posición política, pero para que ellos salgan a votar y eduquen a sus hijos y motiven a sus hijos que se registren para votar. Y es un sistema grande, ¿verdad? Pero el distrito que yo corrí era la parte más latina de Springdale. Ok. Que incluye más latinos, más marshallese. Pero lo malo es que el estado ahora creó un diferente mapa para hacer más difícil, pues, elegir a gente que tiene mentalidad más progresista, más en favor de los inmigrantes, más en favor de diferentes cosas buenas en la comunidad. Eso viene por parte del estado.
Sí. que hacen eso. Entonces ellos apuntan a algunas personas para que vean los distritos y ellos dicen, no, que hay muchos latinos aquí, que cortarlo para que sea un poco más difícil. No lo dicen públicamente, Sí, pero lo hacen. Y nosotros no sabemos de eso. Y aparte, como por ejemplo tú lo viviste también en su tiempo, muchas veces es difícil también, ¿no? El tener, como tú dices, por falta de conocimiento, el apoyo de la gente latina. Ya, cuando yo empecé, honestamente, cuando tenía 24 años, recibí mucho apoyo. Hicimos eventos en Don Pedro's, comiendo tacos de carne de puerco. Hicimos diferentes cosas que nunca se habían hecho, ¿verdad? Okay. Nuevas, cosas muy bonitas de poder ver la comunidad involucrada, pero no estábamos en un punto donde era mi tiempo de ganar. Okay. No había suficiente gente votando, todavía no ganaba Trump, entonces todavía la gente no estaba motivada de salir a votar. Ya, porque quieras o no, eso como que lo podemos ver de alguna forma, podría ser como negativo que haya ganado, pero sí como que la gente como que sí se animó, ¿no? Al poder soportar, iba a decir, a poder apoyar. Sí, y eso fue lo bonito, Ira. Perdí yo mi elección y perdí la misma noche que ganó Trump, entonces casi ni me acordé que había perdido. Okay. De estar tan triste, de estar tan triste que ya ni me acordaba que había perdido yo. Estamos ahí en la sala llorando todos. Okay. Esa noche, no por mí, pero porque ganó Trump. Pero la próxima elección pudimos elegir a alguien que se llama Megan Godfrey, no sé si has escuchado de ella. Ella también habla español, es maestra, trabajaba con ESL también por mucho tiempo. Y eso fue como trabajando de la base que a lo mejor yo había creado, que mi grupo había creado. Okay. Y de la gente que yo había registrado, porque yo había registrado muchos latinos, marshallese, y había motivado a gente que se involucrara. Después ella ganó. Okay. Y ganó ella, y ella ayudó a pasar 2 leyes. Una, que ayudó a la gente indocumentada a poder recibir asistencia para ir a la escuela. Y también ayudó a pasar otra ley que ayudó a gente indocumentada a poderse convertirse en enfermeras. Ok, eso no se podía. Es lo que te digo, muchas veces no conocemos de todo esto. Yo tenía mucha gente en ese tiempo indocumentadas que me decía, hey, estoy en la escuela de enfermeras. Yo pensaba que me podía convertir en enfermera y después cuando fui a tomar el examen me dijeron que yo no legalmente podía tomarme el examen. Wow. ¿Verdad? Entonces, por eso yo, aunque la política sí a veces se enfada y uno piensa que todos los políticos son malos, a veces pasan cosas buenas que ayudan a la gente como así, ¿verdad? Sí. La gente indocumentada ahora ya puede aplicar para asistencia económica para cuando quieran ir al colegio. Y eso no se podía hacer hace como 5 o 6 años, no se podía hacer. Y ahí se ha logrado. Ajá, por la política. Sí, exactamente, y odiamos la política muchas veces. Sí, yo me acuerdo cuando me estaba postulando, yo iba a unas tiendas ahí mexicanas o salvadoreñas y hablaba con los meros de la tienda y me decía, yo no quiero apoyar a nada, los políticos son bien corruptos, allá que Peña Nieto y que sabe qué, yo decía, oiga, pero yo decía, yo no soy Peña Nieto. Yo tengo 13 años, digo, en ese tiempo era como 10 o 9 años aquí, y yo estoy muy visible, a mí no me pagan para nada de eso. Yo de verdad quiero ayudar a la gente. Y la mayoría de la gente sí la convencía, pero siempre había ese número de gente que nada más no querían involucrarse. Ajá, sí. Y aunque eran ciudadanos, no querían votar. Y uno, ¿qué podía hacer, verdad? ¿Qué es lo más difícil de en el tiempo que estuviste hoy sí que al 100% ahí? ¿Qué fue lo más difícil? Recibía cosas racistas todo el tiempo de gente que me decían diferentes cosas que no quiero decir en el podcast, pero aparte de eso, a veces lo que duele más yo creo que es la crítica de nuestra propia gente. Sí. ¿Verdad? Había gente que yo respetaba que me criticaban de lo que tenía puesto de ropa, de lo que decía a veces, que a lo mejor no querían que yo dijera cosas que eran muy controversiales. Como por ejemplo, una vez hice un post en Facebook cuando estaba corriendo hablando sobre los productos de mujeres, lo que usan para sus periodos, ¿verdad? Ok. Y lo podemos decir, ¿no? Pues no sé cómo se llama en español. En tampons en inglés, pero no sé cómo se dice en español. ¿Tampones, I guess? Yeah. Anyways, me acuerda como el comercial de Inglés sin Barreras de antes. ¿Me acuerdas cuando no sabía qué decir en español, pero decían, tortillation, ¿no? Sí. Tamponation. Pero bueno, las señoras nos van a entender. Ellos las van a mujeres entender. nos van a entender. Pero yo estaba hablando sobre, para esos productos de mujeres, hay un impuesto extra que las mujeres tienen que pagar para
para poder ganar sus productos que ellos necesitan para su propia vida. Exacto. ¿Verdad? Nosotros hombres no necesitamos eso, pero las mujeres sí lo necesitan. Entonces yo hice un post hablando sobre querer quitar ese impuesto. Okay. Que si yo sería elegido para esta posición era una cosa que me importaba a mí. Porque sé que no está bien que le cobremos un impuesto extra a mujeres. Por ser mujeres, literal. Por ser mujeres. Y eso causó problemas entre el propio partido de que yo era parte, o gente de la comunidad que decía, Ivy, no tienes que estar hablando de eso, es muy controversial, pero como que no entendían que eso es importante. Sí, sí. Que uno como hombre, que a veces a un hombre lo escuchan más que a una mujer, tenemos que usar nuestro lugar de privilegio para poder decir estas cosas. Y después, como 4 años después, alguien quiso pasar una ley sobre eso. Y para eso no era controversial, porque era un americano que quería hacerlo. Ok. Solo controversial no era el tema, era más bien quién lo estaba... Un muchacho de 24 años, latino. Y es lo que te iba a preguntar. Me imagino que de por sí ha de ser complicado como querer tener, o ir por un puesto, ¿no? Como estos. Yeah. Pero para ti que eras demasiado joven, por así decirlo... 24 años, soltero aparte, porque si lo ves de alguna u otra manera, la mayoría son personas adultas, casadas, con familia, que dicen, es una persona madura, por así decirlo. Nos damos cuenta que la edad no tiene nada que ver con la madurez o con lo que queramos, ¿no? Pero pienso que fue una de las cosas que más complicadas fue, ¿no? Sí, y pensándolo ahorita, a lo mejor no era lo más maduro que podía hacer en ese tiempo, ¿verdad? Okay. Pero de todos modos... Yo tenía mejores intenciones que mucha la gente que son elegidos. Okay. Y tenía más energía. Y tenía más historial en la comunidad que mucha gente que está corriendo para oficina política. Entonces, no creo que eso sea pretexto, ¿verdad? Pero, sí, gente te ve muy joven. Y creo que ni tenía barba en ese tiempo tampoco. Ahora sí. Ahora me crece mejor. Pero en ese tiempo no. 24 años y si fuera elegido sería el más joven en ese tiempo de ser elegido en ese tiempo. Y sí, era complicado, pero no creo que era lo más grande de cosas que me decían de ese tiempo. Era más porque yo era muy en favor de la gente indocumentada, muy en favor de la comunidad negra. Cosas que a lo mejor a la gente no le gustaba que yo fuera tan controversial de esa manera. Y qué raro, ¿verdad? Que uno sea controversial solamente por querer ayudar a la gente. No, y creo que en ese tiempo era como que más controversial, ¿no? Porque ahorita ya como, bueno, para algunos no, pero la mayoría de personas lo ven como algo muy normal de que quieras apoyar a latinos o a otras razas que se ven como más afectadas por lo del racismo y toda esta onda. Pero en ese tiempo que estamos hablando, ¿qué dijiste? 2015, 2016. Ya, pienso que era un poquito más complicado todo eso. Sí, era un estigma y yo siempre, no quiero decir que soy la persona perfecta, ¿verdad? Pero cuando yo miro que algo es mal y que uno tiene que hablar sobre eso, lo hago. Y no me importa. Y creo que lo mejor es el privilegio de que yo soy ciudadano y no tengo que preocuparme de decir algo que me afecte. Y no vivo en México. En México a veces no puedes decir algo políticamente porque te matan. Exactamente. ¿Verdad? Entonces uso mi privilegio para poder hablar sobre temas importantes, ¿verdad? ¿Tu familia qué pensaba? Porque la familia tiene mucho que ver en como en las cosas que hacemos. Sí y no. Siempre me contradigo. Pero sí, creo que personalmente sí tiene mucho que ver la opinión de la familia hacia nosotros con cualquier cosa que hagas. Como por ejemplo, mi familia siempre ha pensado que yo estoy medio loco por hacer este tipo de cosas. Pero pues nunca me ha importado, ¿verdad? También aparte. Pero tu familia, ¿qué pensaba cuando tú dijiste, yo quiero hacer esto? Honestamente, mi familia me apoya en cualquier cosa que 100%. haga. No entienden lo que estaba haciendo. Y no entienden cómo podían ayudar. Ok. Pero siempre estaban presentes en lo que yo hiciera. Honestamente, ese es otro privilegio que yo tengo, Milton. Yo tengo una familia muy, muy buena. Mi mamá es buena, mi hermana es buena, mi papá era bueno. Yo creo que por eso soy como soy. Sí. Porque recibí mucho amor de ser un niño, ¿verdad? Ya tengo mucho, dices, ahora quiero repartirlo. So, ellos siempre estaban ahí para apoyarme. Cuando hacía eventos hice un evento ahí en Don Pedro's. Antes era Don Pedro's, ahora es el restaurante de mi amigo Ernesto Rangel, ahí en Springdale.
y hacíamos un evento donde hacíamos tacos y venía toda la gente de la comunidad y ahí estaba yo cortando la carne y todo también. Y ahí está mi familia. Ajá, y también llegaba, mi tía también llegó, mi tío, mis primos, todos llegaron a apoyar. No entendían cómo me podían ayudar, no entendían qué es lo que estaba haciendo de verdad. Pero estaban ahí. Pero estaban presentes. Que es lo importante, ¿no? De quizá no tanto de que sepan, sino de que la presencia de tu familia, de verlos que están ahí contigo. Sí. Es muy, ya me quedé hasta sin palabras, sí, porque me puse a pensar todo eso. No, pero sí es muy bonito todo eso y a la misma vez, no todos contamos, como he visto personas de que han hecho diferentes cosas y se han visto que no, su familia nomás simple y sencillamente no los apoya. Ya. Y me pongo en ese lugar. Mi familia se da cuenta de que ni me apoya, ni que anda ahí compartiendo videos, ni nada por el estilo, porque dicen, es Milton. Pero tampoco es como que no lo hagas, ¿por qué lo haces? O sea, tampoco es como tan así. Es como, es el que hace videos de la familia. O es el que de todos son normalitos, solamente yo soy el un poco anormal que hace este tipo de cuestiones, ¿no? De cosas. Pero yo creo que cuando, no solamente pasa con familia, pero con la comunidad en general, cuando vean que tengas más éxito, es cuando de verdad que empiezan a decir, Milton, pues veo que haces esto, ¿cómo puedo ir a tu show a ver todo esto? ¿Verdad? Y es triste a veces, ¿verdad? Porque uno quiere el apoyo cuando está intentando subir para arriba, no cuando está arriba. Sí. Yeah. Sí, es cierto. Sí, suele pasar eso también, porque es que es difícil, como por ejemplo cuando tú estás tratando de subir, es trabajo. Ya. O sea, es trabajo y es complicado encontrar como esa gente que te va a estar apoyando. Y honestamente, algo de que veo que pasa, porque yo hago muchas cosas, ¿verdad? Y a lo mejor la gente se enfada de tanta cosa que hago y no quieren apoyar todo lo que hago, ¿verdad? Dice, güey que ya se calme este vato. Pero yo veo a veces que la gente que no están cerca de uno son los que apoyan más. Sí. Como no los mejores amigos. Como a veces yo ha hecho, como te digo, hago un podcast, ¿verdad? Ya tengo como 211 episodios. Y los episodios, mis mejores amigos no los comparten. Y yo digo, a veces me ponen un like, ¿verdad? Y bien para qué no digan. Me parece like, pero digo, pero cuando ellos ponen sus cosas de sus negocios o cualquier cosa, yo soy el que está ahí compartiendo, diciendo, vayan para allá. Y no lo hago con manera de que lo hagan igual para mí, pero a veces son la gente extraña, la gente que no conoce uno, que apoya más nuestros proyectos, que es raro, ¿no? Ya, es muy raro. Es que, fíjate que, y esto lo aprendí desde que estaba en la iglesia. Desde que estaba en la iglesia lo aprendí porque haz de cuenta de que yo trabajé mucho con jóvenes. Y luego los jóvenes de la iglesia me hablaban a mí como en confianza o te tengo confianza de hablar contigo esto. ¿Me explico? Yeah. En cambio mis hermanos no. O sea, con mis hermanos era diferente porque con mis hermanos era un choque todo el tiempo. Me llevaba muchísimo mejor con los de afuera que con los de mi misma casa. Yeah. Y alguien me dijo, hoy sí que nadie es profeta en su tierra. En tu lugar donde estás, nunca vas a funcionar. Yeah. Tienes que funcionar con los de afuerita. Porque es complicado, porque los que están ahí ya te tienen. O ya los tienes, de alguna u otra manera. Pero los de afuera apenas están comenzando como a conocer, estás comenzando a hablar, ¿no? Te están empezando a escuchar más que nada en ese aspecto. Y sí, es verdad, porque lo veo también con todas las cosas que hago. Y sí, dices, estoy igual que tú. Mis amigos, pues tampoco le dan ni siquiera like. De verdad, tú tienes un like. Pero yo no. Yo sí te pongo like. Pero llegamos a lo mismo. Dices, como que existe como esa confianza con ellos que ya ni siquiera lo estoy esperando. Yeah. Me da tristeza a veces. Yo no sé si es porque yo soy de esa mentalidad de que quiero apoyar mucho. Especialmente a mis amigos. Veo que están haciendo un proyecto o algo y yo lo comparto en mi story o lo hago, le pongo un like o comento cualquier cosa, ¿verdad? Pero no lo hago con intenciones de quererlo para atrás. Nada más viene de mi corazón, pero a veces la gente no es así. Sí, es complicado todo este rollo. Por eso a veces pones un video en Instagram o Facebook y ves los views. Hay como 2,000, 1,000 o 1,500 views, pero hay como 6 likes. Y I'm like, ¿cómo? ¿Qué pasó? Entonces, no les gustó a todos. Entonces hay más gente viendo lo que estás haciendo de que te quiera apoyar. Pero te vieron. Yeah. Y esa es una gran ganancia. Te vieron y saben de ti.
Ya, pero es un poco triste que ven Sí. y dicen, no quiero. X, ¿no? A la, Como a la que- próxima, ¿verdad? Ya, a la próxima le compramos un like. Ahí. No, pero sí es muy padre esto y me gusta que mencionaste lo de tu podcast porque lo empezaste ya desde hace, ¿cuántos años? Más o 4 menos? años, Hace 2019. 4 años, Ujú. sin parar. A veces hago como normalmente hago un episodio a la semana, pero a veces hago 3 o 4. Ok, ¿siempre son episodios tú solo o son podcasts con personas? Con más personas, tengo compañeros, colegas que ha cambiado durante los años porque mucha gente tiene otras cosas que tienen Sí. que hacer en la vida y para mí esto es algo de pasión que me gusta hacer. Entonces yo solamente he fallado como a 2 o 3 podcasts y ellos lo han tomado, lo han hecho sin mí. Ok. Pero la mayoría de los episodios yo he estado ahí y yo sigo desde el comienzo. So, es como por así decirlo de alguna u otra manera, es un grupo, pues. Sí, y ha cambiado, como te dije. Antes éramos 4 diferentes personas y después era otra persona conmigo y después ella tuvo algo que tiene que hacer en su vida con el colegio y después cambiamos ahora con los 2 que tenemos. Ahorita está Elena Ramírez y que ella trabaja con KNWA. Ella Ok. es el web producer de allá de KNWA y también tenemos a Miguel Palacios que él es el director del AMP. Ok. Entonces él hace las cámaras y todo. Sí, sí. Ajá. Oh, qué padre. Y pero los podcasts que hacen ustedes son más, son como más dirigidos a algún tema en específico o es de cualquier. Queremos ponerle luz a la gente que está haciendo cosas buenas en la comunidad. Ok. Y a veces eso es música, artistas, a veces es gente que está con una organización sin fines de lucro que está haciendo buen trabajo, a veces es gente que está corriendo para gobernador, que también han parado ahí. Y lo que me gusta es que ahora ya estamos a un punto que gente nos está tomando más en serio. Ya Ok. nos invitan a eventos a hablar sobre podcasts, otra gente nos invita a su podcast. Y ahora nos incluyen en las listas que a veces, cuando yo empezaba, nunca me ponían en una lista. Cuando decían, oh, las 20 mejores podcasts Ajá, aquí sí, sí. en Arkansas. Y yo miraba las que estaban ahí y decía, pero yo hablo sobre cosas más importantes Y no que estoy- eso. Y no tiene ninguna persona latina aquí. Ajá. ¿Verdad? Entonces yo lo hice como un tipo de, una meta para mí. Dije, hey, tengo que ser un poco más serio con el trabajo que hago. Traer gente que hable sobre cosas importantes. Y hacer cosas en mi podcast que la gente quiera escuchar, pero que también vean, oh, ese es un lugar que yo tengo que ir si quiero hablar sobre algo importante que estoy haciendo, ¿verdad? Y creo que se ha convertido en eso, creo. Ya, que lo vean como la ayuda, ¿no? O la voz que ocupamos, el micrófono que ocupamos. Y hablar sobre cosas importantes, hemos hablado sobre depresión, suicidio, sobre la comunidad LGBTQ. En español, ¿cómo se dice? Sí, LGBTQ. yo tampoco me lo sé, LGBT, eso. Ok, LGBTQ plus, la comunidad trans, la gente drag, también de drag queens y todo eso. Sobre diferentes temas que a lo mejor la comunidad no ve a gente latina hablando sobre eso. Porque es como muy Tabú. estigma, era tabú, muy tabú. Entonces nosotros queremos destruir esas puertas, pues, que a lo mejor la comunidad ha puesto en no querer hablar sobre cosas Sí, que, sí. que a lo mejor afectan sus familias, ¿verdad? Entonces, sí, hemos invitado y hemos tenido diferentes conversaciones importantes y ahora estamos en el radio también, ya estamos con KUAF, que es el lugar, NPR es la umbrella, ¿verdad? Ok. Es el programa nacional y KUAF es el capítulo aquí de que tiene ese grande programa especialmente para Fayetteville, para Springdale, Rogers, toda esta área. Noroeste. Entonces nosotros estamos ahí, somos el único programa que está corrido de un latino en esa estación. Y no es específicamente en español completamente el podcast. Es bilingüe. Es bilingüe. Normalmente tenemos que incluir más español porque a veces nos encontramos hablando mucho en inglés porque la gente que traemos a veces no habla español, Ok. ¿verdad? Pero estamos intentando poner más, Sí, sí. más en español ahí. Cuando viene gente que habla español podemos hablar bilingüe, Ajá. pero se pone complicado cuando viene gente que no entiende. Ajá, ¿verdad? sí, sí. O hay personas que no entienden uno y las otras no entienden el otro y es como que tienes que estar de los dos lados. Y también uno tiene que entender a veces que hay latinos que no hablan en español, ¿verdad? Y antes decían que los no sabo kids y todo eso, Ajá, ¿verdad? sí, sí. Y yo lo decía también, pero he aprendido con los tiempos que a lo mejor no es bueno decir eso, ¿verdad? Porque uno no entiende las circunstancias que ellos han vivido y hay una razón que no hablan en español. ¿Crees que sea parte de bullying?
Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Porque no es culpa de ellos, ¿verdad? Porque mucha gente viene aquí a este país y después hay lugares en este país donde que es tan difícil de ir a la escuela y sentirse americano, sentirse parte de este país. Entonces sus papás les dicen, hey, habla en inglés para que para que la gente piense que eres de aquí, Sí, ¿verdad? Y la gente no aprenden español, ¿verdad? Entonces ahora ya que son adultos, por diferentes razones, que no era su culpa, ahora Llega no. la situación. Y después hay gente como yo hace unos años que decía, oh, este es un usabo que ¿verdad? No habla, pero no está bien porque no es culpa de ellos. Sí, ¿verdad? porque muchas veces lo decimos, pero lo decimos como en forma de chiste, por así decirlo, ¿no? Ay, somos bien chistosos, mira el no sabo kid. Yeah. Pero no sabes, como dices, no sabes del otro lado cómo fue la... Y para la gente que no entiende, no sabo significa cuando uno se burla, como alguien tiene que decir no sé, Ajá, no sé sí, de sí. esto, pero la gente que a veces nacen aquí y no saben español dicen, oh, no sabo. Ya he tratado de explicar eso en inglés y no sé cómo acomodarlo, porque el sabo y no sé, pues es lo mismo y es como que... Lo dejamos para la próxima esa explicación. Sí. Pero sí es muy importante ver todas estas cosas y ver sí, cosas que están afectando también y cosas como por ejemplo eso que dices que mucha gente lo ve como muy inocente, pero pues lo hacemos, ¿no? Y me gusta la idea que tienes también con el podcast de sacar a la luz todo lo que está pasando, de lo que está pasando aquí, pues gente que está tratando de llegar a ciertos lugares o hablar de temas de que nunca se habían hablado por cualquier razón. Porque si te das cuenta, la comunidad latina aquí es difícil recibir como ese apoyo como hablamos. Y lo he visto de muchas maneras. Lo vi como por ejemplo en teatro, es difícil de recibir ese apoyo de la gente latina. Sí, hablé con el gallo sobre eso en mi podcast, que decía que creo que querían hacer los monólogos de la vagina. Sí, y que mucha la gente gente se quedaba así como, ¿qué onda? No, y luego más cuando me veían a mí de hombre ahí decían, ¿qué va a hablar? O sea, era complicado y más que nada cuando llegabas a lugares y nomás habían 5 personas. Ya. Yeah. Que nos pasó una vez, y no voy a decir dónde, pero sí, o sea, nosotros con la emoción a todo lo que daba y de los ensayos y todo el rollo, y de repente nos presenta y abre el y la gente y el público. Yeah. Pero sí nos pasó también y lo hemos visto como por ejemplo con Betty también cuando hacía con ella lo que pensamos. Era muy complicado también, pero de alguna u otra forma estás haciendo ruido. Estás llamando la atención de la gente. Quizás no siempre van a hablar en bien. Yeah. O sea, van a hablar en bien, van a hablar de mal, pero estás haciendo ruido y es una de las cosas a las que te expones, ¿no? Nos exponemos de alguna u otra manera, porque pues no todos van a pensar igual que tú o no todos van a apoyar lo que estás haciendo. Ya, lo importante con lo que estás haciendo tú, con lo que hace Betty, es importante tomar espacio en lo que es la comunidad, ¿verdad? Porque mira, si tú no estás haciendo esto, si yo no estoy haciendo mi podcast, entonces lo que es la media, ¿verdad? Lo que es programas de radio, todos son en inglés. Ajá. O son hechos por americanos. Ok. ¿Verdad? Entonces, porque tú no tomaste ese espacio para tú hacer tu programa, para poder crear ese espacio para gente como tú, para gente que quiere escuchar este tipo de programa. Sí. Entonces, es importante tomar ese espacio, ¿verdad? Entonces, por eso me gusta lo que haces tú, lo que hace Betty, y entiendo la importancia de lo que hago yo también de esa manera. Nosotros tenemos que enseñarle a la gente que se puede hacer, que alguien como tú ahorra dinero y compra todo esto, compra los micrófonos y todo, porque es tu pasión hacer eso. Y le tenemos que enseñar a los jóvenes que ellos también pueden hacer eso y que hay gente en la comunidad como nosotros que le podemos ayudar y les podemos dar tips para que no lo hagan solo como nosotros. Exacto, porque por ejemplo dices, nosotros empezamos solos, ¿no? Cuando empezaste pues, sin ninguna idea de lo que se trataba esto. Yo traté de empezarlo, el primer video nomás, yo grabé 1 hora y media y nomás se grabó 20 minutos. Y al final te quedas así como Me ha pasado también, a mí se mueven las cámaras. Se te mueven las cámaras, el audio no se grabó, por eso mejor tengo la computadora aquí porque digo, me estoy checando de que se esté grabando. O sea, te pasa 1,000 cosas. Pero la gente no se da cuenta de eso, o sea, no se da cuenta del trabajo que hay detrás y que disfrutas cada paso, ¿no? Cada proceso para hacer este proceso. Y mucha gente a lo mejor lo quiere hacer o lo ha querido hacer y lo ve demasiado complicado. Y creo que es también como una forma de abrir las puertas para esas personas que quieren hacerlo.
que se puede, uno, para empezar, que no vas a empezar con todo desde el primer día. Ya. O sea, que vas a ir poco a poco con todo. O sea, quizás nomás con el micrófono de la cámara o sea, cosas así, ¿no? Que no todo empieza desde arriba. Pues y a veces vemos podcasts famosísimos en YouTube o los escuchamos en Spotify y dices, yo quiero ser así, pero no tengo esto, no tengo lo otro. Y pues todo empieza desde abajo, ¿no? De lo más sencillo, podríamos decirlo. Y todos empezamos en lugares diferentes. Te dije que yo cuando empecé mi podcast lo hacía por video y yo no tenía todo lo que tienes tú aquí. Mi luz, tenía una luz que se descompuso después de algunas semanas. Los micrófonos no eran lo mejor. La cámara era cámara mía, más o menos, ¿verdad? Pero tú ya estás un poco más avanzado de como empecé yo. Entonces, estamos en diferentes niveles, pero ojalá en el futuro... Hay niveles a esto para que escuchen. Pero lo bonito es que nos ayudemos unos a nosotros, porque tú tienes experiencias que yo no tengo, yo tengo experiencias que tú no tienes. Y si nos ayudamos unos a otros, podemos estar todos bien, con éxito, ¿verdad? Exacto. Y podemos ayudar a otra gente. Entonces es lo más importante. Entonces por eso me da mucho gusto estar aquí contigo hoy. Sí, fíjate, y es padre. Y también quería como en algún momento, si hay gente de que... Bueno, esto es de mi parte, a lo mejor tú también lo ves de esa forma. Si hay gente que quiere hacerlo, ¿no? ¿Por qué no abrir como las puertas o ofrecerle la oportunidad a esta gente de que si no tienen, dices tú, todo esto que nosotros tenemos, ¿por qué no compartirlo con esa gente y que empiecen su propio podcast de esa manera? Ayer en este evento que te dije que fui ayer de convención de podcast, había una señora, se llama Carolina, es colombiana ella, y ella me dijo, hey, yo quiero empezar un podcast y quiero... No solamente hablar sobre temas importantes, pero quiero cantar en mi podcast también, porque canta ella, ¿verdad? Y me dice, no sé dónde empezar. Yo le dije, manda un mensaje esta semana que viene y podemos hacer un video Zoom y te puedo explicar dónde puedes empezar, ¿verdad? Y para mí me da mucha alegría poder ayudar a otra gente, porque yo sé lo que yo sufrí para poder empezar. Ajá, y no tener porque no habían otros latinos haciendo podcasts aquí, entonces yo tuve que aprender todo yo solo. Entonces por eso quiero... ahora ofrecer ese tipo de información que yo tengo y no quiero quedarme yo con ella, quiero compartirlo con otra gente. Y es bonito también el poder tener como la experiencia, ¿no? De que conocer gente de que lo hace, de que tiene la misma pasión que tú, de que le gusta lo mismo que tú estás haciendo. Gente que no te va a decir, ay, no, tú estás loco, no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo lo mismo, pues, el mismo sentimiento o la misma experiencia, de alguna u otra manera. Pero Irving, gracias. Ya... se nos acabó el tiempo, 1 hora ya aquí en la plática, se nos va rapidito. Podemos durar toda la noche aquí. Toda la noche aquí hablando platicando de una cosa u otra. Pero de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Claro. Ha sido muy bueno hablar contigo después de muchísimos años que no hablábamos. Creo que desde que fuiste al programa con nosotros. Sí. Pero es muy bueno darme cuenta de que no soy solo yo lo que está haciendo esto, de que, como lo acabo de decir, no es... La pasión no es solo mía, sino que hay diferentes personas que lo viven también de alguna manera. Tu podcast, ¿cómo se llama? ¿Dónde te pueden escuchar a ti para que la gente también? En inglés es District 3 Podcast, que significa el Distrito 3 Podcast. La razón por qué tiene ese nombre es porque nosotros vivimos en el 3er distrito congresional. Entonces tenemos un congresista y lo que es Fayetteville, Fort Smith, Van Buren, Rogers, Lowell, Springdale, eso todo es el distrito 3. Entonces por eso se llama así. Entonces nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter o en YouTube. Entonces vamos a poner más contenido ahí en YouTube y que nos hagan follow en Spotify, porque eso ayuda mucho. Sí, eso es lo que nos ayuda. Un 5-star review también, por favor. También, ya para que vayan haciendo su lista ahí también. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por haber venido para acá, para haber hablado conmigo un ratito. Y pues ojalá que muy pronto pueda estar en tu podcast. Sí, o que tú regreses otra vez para poder hablar de algo más, de algo diferente. A lo mejor con más personas. Claro. Y pues nada, se trata de abrirnos, ¿no? Abrir más las opciones que tenemos hoy, sí, que conocer más cosas que la gente a lo mejor no conoce. Sí. Hablar cosas que nos interesen, temas que nos interesen. De eso se trata el podcast también, de hablar cosas que nos interesen. A veces quizás va a ser como más un ambiente más entre amigos, hablar cosas más tranquilonas, a veces muy serias.
Estaba hablando de... vez abrimos el tequila. Y aquí de una vez. La próxima vez. Sí. Y como les decía en el primer podcast, en la presentación del podcast, vamos a estar hablando en este podcast acerca de la fe con uno de mis amigos que es sacerdote, de religión, que es un tema que nunca nos ponemos de acuerdo. Son cosas así que van a estar muy buenas, así que pues para que la gente esté pendiente también, que se vayan a seguirte también a ti, ahí a YouTube y a todas las redes sociales. Por favor. Y pues, ¿algo más que quieras agregar? No, más estoy muy agradecido, gracias por la invitación. Me da mucho gusto ver lo que estás haciendo y me gustaría ver cómo crece este podcast, ¿verdad? Entonces, ojalá la próxima vez que esté aquí ya hayas tenido más followers, ya más gente escuche tu podcast. Y tú vas a ver cuando hay un momento cuando estás haciendo esto, cuando dices algo en el podcast y después ves que no causa problema, pero causa algo en la comunidad que afecta lo que tú dijiste, es cuando vas a poder entender, oh, wow, mis palabras son importantes y tengo que tener cuidado con lo que digo. Sí. Eso me ha pasado a mí, que uno nomás dice cualquier cosa y después alguien dice, hey, yo escuché lo que dijiste en el podcast y no te pones a pensar, wow, tanta gente escucha ahora que si digo algo mal o algo bien, les impacta a la comunidad y espero que muy pronto sea eso para ti, que veamos un poco que sean cosas buenas, no que sean cosas buenas, por favor. Lo que te hagan cancel, ¿no? Bloquear. Pero bueno, gracias a ustedes también por haber visto y escuchado pues también este podcast. Nos vemos en un próximo podcast de cicatrices, no te lo dije, pero se llama así mi podcast. Luego para la próxima hablamos del por qué cicatrices. Está bien. Bueno, nos vemos. Bye. Cicatrices, cicatrices, cicatrices.